por eso acá les traje unos ejemplos. Una infografía es un gráfico, es una representación visual, es algo donde tú quieres transmitir algo. Entonces, el objetivo es que con lo que hemos hablado de procesos, de actividades, de los mapas de procesos, de los mapas de interacciones, que hemos estado revisando, cuáles son los elementos que se tienen que tener presente cuando estamos desarrollando una actividad, cuando estamos desarrollando diseñando un flujo de proceso, un flujo de trabajo, pues vamos a hacer la construcción de una infografía. La idea es que la haga cada uno, la suba en la plataforma, en la actividad que se dejó para tal fin, que es nuestro trabajo final. Nuestro trabajo final tiene un porcentaje del 30%. Ese 30% pues corresponde a esa infografía que ustedes van a construir. La fecha que tenemos es la primera semana de diciembre. Creo que va hasta el 5 de diciembre para que ustedes suban esa infografía. Si tienen dudas, inquietudes, pues ustedes saben que a través de la plataforma con mucho gusto estaré atenta para resolver sus inquietudes. ¿Qué es una infografía? Pues es algo, es un gráfico, como ven los dos ejemplos que en este momento tienen en pantalla, donde pues gráficamente ustedes van a plasmar qué aprendieron de esta materia, ¿sí? ¿Qué aprendieron de procesos, de diagramas? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo final. Una hojita, una infografía muy sencilla, que lo más importante es que ustedes puedan ahí resumir todo lo que aprendieron, que espero que les haya sido de utilidad en lo que estamos desarrollando en esta materia. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna inquietud de qué es una infografía, de cómo lo deben hacer? No sé si ahí tengan alguna inquietud o comentario. Profesora, es que ahí dice que es de los temas vistos, o sea, esa infografía ya se puede hacer con los... ¿Aló? ¿Profesora? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, nuestro trabajo final va a estar conformado de una infografía que va a tener un porcentaje del 30%. Vamos a tener un porcentaje del 10% dentro de la plataforma. Yo como les comentaba al inicio de nuestra materia, yo les compartí algunas lecturas, algunos videos, para que ustedes desarrollen otro tipo de conocimientos que no necesariamente están asociados a la materia como tal, ¿cierto? Sino son otros temas que nos alimentan y nos ayudan pues a ver al día a día, a nuestro trabajo, a desarrollar nuevas competencias. Entonces, el objetivo es que en un párrafo, o sea, no es el ensayo, no es un documento, no, en un párrafo, ustedes me van a contar cuál fue la lectura que más les gustó y por qué razón. O sea, muy concretos, muy sencillos. Eso va a tener un porcentaje del 10%. ¿Qué les dejó? ¿Cuál fue la reflexión, la lectura que ustedes hayan escogido, que más les haya gustado? Pues les permitió pues aprender algo y poderlo tomar en práctica para su vida personal y su vida profesional. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, inquietudes y preguntas, chicos? ¿Todo claro? Profesora, pero esas actividades, como se habla de todos los temas vistos, no tendríamos que... Están muy callados. ¿O están profesora, ¿me escucha? Que todos están solo escribiendo. Profe, hay una compañera que está tratando de que hablarle. siempre participa por ahí, no te he escuchado hoy. Profe. Edwin. Profe, ¿tú nos escuchas? Porque es que hay una compañera que está tratando de participar y tú no la escuchas.
Profe, No, es que no los escucho. Hola, chicos. Profe, profe. profe, ¿nos escucha? Yo no los escuchaba, pero ya sí. Espérenme en un momento que me tocó hacer un cambio. Ya, ahora sí, Profesora. sí, ahora sí te escucho. Ah, bueno, es que tengo una duda, o sea, aquí estamos hablando, yo hoy leí la plataforma y decía de los temas vistos, pero es que todavía nos faltan temas. O sea, Claro que eso no sí. es para hacerlo todavía, eso es No, en no, diciembre. no. Exacto, sí, señora, pero se los dejé de una vez y se los quería explicar porque ustedes lo pueden ir construyendo durante lo que nos queda de clases, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir alimentando, puedan ir trabajándolo y pues al final no les quede sobre el tiempo. ¿Sí? Ok, sí señora, sí señora. Ismael, ¿tienes algún otro comentario? Ismael Pastrana. ¿No? Ok. ¿Está claro para ti cuál es el plan y cuál es la actividad que vamos a desarrollar? Listo. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a tener, ¿por qué se los compartí pues hoy de una vez? Para que ustedes la puedan ir construyendo, porque pues la construcción de la infografía no la dejen para para los últimos días, pueden ir haciéndolo de una vez, porque pues lo van a ir construyendo con lo que tenemos. Lo otro que les comentaba es que vamos a tener un 10% adicional que corresponde a la retroalimentación muy pequeña en un párrafo de cuál es la lectura que a ustedes más les llamó la atención, más les gustó, más les aportó. ¿Listo? Ahí estamos hablando de un 40%. Adicional, ya está en la plataforma dos pequeñas evaluaciones, dos pequeñas encuestas. Cada una tiene un valor de un 20%. La primera pues está asociada, son 5 puntos, muy sencilla también de los conceptos que hemos visto en las clases. Y la siguiente, la otra evaluación, que esa no está abierta, espero que quede abierta el día de mañana, pues va a corresponder al tema que vamos a revisar el día de hoy. ¿Listo? Igual cualquier duda, inquietud, pues las vamos desarrollando. Profesora. Buenas noches, profe. Hola, buenas. Profe, tengo una pequeña inquietud en cuanto a la evaluación, a la primera evaluación. Dime. La evaluación no permite ver la calificación que uno ¿Te sacó como sacaste? tal. Exacto. ¿Ya lo hiciste? Listo, déjame entonces, mañana reviso a ver qué fue lo que pasó en la plataforma, porque no les está mostrando la retroalimentación. Ok, perfecto, profe. Muchas ¿Me gracias. recuerdas tu nombre? Álvaro Martínez. Álvaro. ¿Alguien más ya fue juicioso e hizo la evaluación? sí, profe, yo también lo hice y me pasó lo mismo. Bueno, listo. Pero estuvo Sí, sencilla, profe, ¿cierto? yo también. Bueno, listo. Entonces yo mañana reviso a ver qué fue lo que pasó con la plataforma. Listo, chicos. Igual vieron que era muy sencillita, ¿no? Yo me imagino que se ganaron esos 10 puntos. ¿O estuvo complicado? Pues hay que estudiarla para poder aprobarla. Los puntos pues todavía no se sabe hasta que el sistema No, no no, los no, muestre. no, no. Hay que pensar. Habían cascaritas, profe, habían cascaritas. ¿De verdad? Ah, Profesora, muy buenas noches. buenas noches. Juan Manuel. Hola, Manuel. Profesora, una preguntita. Usted dice que el 30% es lo de la infografía, ¿cierto? Y 10% es lo del El párrafo diciéndome cuál fue la párrafo. El lectura. párrafo, con referente al párrafo, solamente, textualmente, solamente se va a hacer el párrafo como tal, sin presentación, de normas APA, No, nada de eso. nada, nada, nada. Quiero que me digan Listo. de esas lecturas cuál fue la que más les gustó y por qué. Los quiz dice que valen cada uno 20%, ¿cierto? Sí, señor.
Serían Está muy un total de sencillo. 80 y el otro 20%. Otro quiz que vamos a hacer más adelante. Es que no se los subí Ah, ok. todos de una vez. Listo. Igual, Claro, sí, señora. la idea es para que vayamos bien. ¿Listo? Entonces, Bueno. esas son cualquier otra duda. Mañana, chicos, entonces reviso qué pasó porque no les está demostrando el resultado. Y este es el ejercicio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya claro, ya me escuchan. Ya Sí, iba señora. a mejor de hacerme bullying porque no me escuchaban. Y ya vamos a empezar a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a revisar un tema, chicos, que es cuando nosotros estamos trabajando en todos los procesos de organización y métodos y cuando estamos entrando a las operaciones, pues necesitamos o utilizamos diferentes herramientas para conocer cómo está nuestra operación, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a revisar diagramas de operaciones. Es cómo diferentes tipos de diagramas nos permiten representar gráficamente cómo se está conformando un proceso, a través de qué etapas y cómo se están correlacionando las diferentes actividades que en este están operando. ¿Listo? Cuando nosotros estamos trabajando diagramas de operaciones, siempre tenemos que tener presente estos 8 elementos. Van a darse cuenta que cada uno de los elementos, cada uno de los diagramas con los que vamos a revisar en la sesión del día de hoy, tienen unas particularidades donde algunos están enfocados en más de uno de estos elementos y su correlación. Entonces, es importante tener presente que siempre que nosotros diagramemos o pensemos en nuestras operaciones, vamos a tener 8 elementos fundamentales. Entre ellos está el diseño de la pieza o de la parte que estemos ejecutando. Acuérdense que cuando nosotros estamos haciendo diagramas de operaciones debemos llegar a la mínima expresión de la tarea y esa tarea va a tener un producto final, sea una pieza, sea una parte, sea una tarea que se esté ejecutando. Entonces, siempre debemos tener muy presente y tener claramente identificado cuál es. Los segundos son los materiales. Siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los recursos involucrados, cuáles son los tipos de materiales que estamos desarrollando y que vamos a tener dentro de la ejecución de la tarea que estemos haciendo. El propósito de las operaciones, el propósito de las tareas. Siempre hay que pensar, siempre hay que tener presente cuál es la razón de ser, para qué estamos desarrollando nosotros una actividad, para qué nosotros estamos desarrollando un proceso. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro cuál es ese objetivo. El proceso de fabricación o de gestión, ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo hago cada una de las tareas relacionadas en el proceso? ¿Qué es otro punto importante? Las especificaciones y las tolerancias. Siempre que vamos a desarrollar un proceso, un producto, una actividad, siempre vamos a tener unos márgenes, unos límites con los cuales vamos a poder validar si este está correcto o no. Si este cumple o no con las especificaciones, si este está, si ese producto que estamos desarrollando es o no es bajo los estándares de calidad que se requieran para poder pasar. Luego también vamos a tener las herramientas. Una cosa son todo lo que corresponde a la maquinaria y equipo y otra corresponde es a las herramientas, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos adicionales que tengo, que utilizo en el desarrollo de mi trabajo? Las condiciones de mi trabajo. No es lo mismo trabajar en una caldera que trabajar en una planta donde tengas diferentes o tengas mejor ventilación, porque las condiciones del medio ambiente también son supremamente importantes para el desarrollo adecuado. Luego tenemos la distribución de la planta.
que más adelante vamos a ver cómo este elemento es fundamental en el desarrollo de nuestros procesos. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver aproximadamente 10 diagramas. La idea, chicos, es que vayamos viendo cada uno y si tienen alguna inquietud, porfa me lo hacen saber para que quede claro cuál es cada uno de estos diagramas de operaciones que podemos utilizar en el desarrollo de nuestro análisis o nuestra tarea dentro de las operaciones que estén a nuestro cargo. Tengan presente, como lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, estos diagramas, estas validaciones, pues la mayoría están enfocadas en procesos de fabricación, de procesos de manufactura, pero no por ende quiere decir que no sean susceptibles de aplicarse en procesos o en temas de servicios, ¿cierto? En diseño o en aplicaciones de servicios. ¿Cuál es el diagrama de precedencia? Pues este diagrama, como su nombre lo indica, que es una precedencia, es pues todo lo que sigue o la actividad subsecuente que vamos a tener dentro de un proceso o un flujo. Entonces, es una representación cronológica de unas tareas donde hay una correlación entre una y otra. Por ejemplo, aquí tengo que irme a la oficina, pero entonces lo primero que yo puedo hacer es, primero me debo levantar, luego puedo hacer, digamos, algunas tareas en paralelo o no necesariamente depende una de la otra. Por ejemplo, me puedo levantar, me puedo bañar, se afeitan los caballeros, se visten, se suben al carro, se conducen, parquean y llegan a la oficina. Pero en paralelo, o no depende la lógica de una u otra, es que me levanto, desayuno, luego me baño, puedo leer el periódico mientras estoy desayunando, me lavo los dientes, me subo al carro. Entonces, vemos como el diagrama de precedencia lo que nos indica es todas esas tareas o elementos que preceden a otras. O sea, yo para poder parquear, pues tengo que estar en el carro manejando, tengo que frenar, ¿sí? Porque si no, no lo voy a poder hacer. Antes de arreglarme o de vestirme para ir a trabajar, pues debo bañarme, pues porque no me voy a ir en pijama. Entonces, este es nuestro primer diagrama. Espero, ¿se acuerdan ustedes cómo estaban, cuáles son los símbolos que más utilizamos en la generación de diagramas de flujo? A ver, ¿alguien que se acuerde? Que los describo. Hola, profe. Hola. Profe, yo recuerdo que usábamos una flechita que era para desplazamiento. Muy bien. El círculo que nos decía cuando se estaba haciendo una tarea, ¿sí? Muy bien, sí, señora. Y, ay, el otro se me escapa. No, pero muy bien. A ver, alguien más que sea valiente y te ayude. El triángulo al revés. Ajá. ¿Y qué era el triángulo al revés? Almacenamiento. Muy bien. A ver, ¿qué otro se acuerda? El círculo de operación, el cuadrado, el de inspección, la flecha, el de transporte, el del triángulo al revés de almacenamiento y el que parece como una D, el de demora. Listo, perfecto. Estos diagramas, esos símbolos tenemos que tenerlos muy presentes porque son los que nos van a ayudar y nos van a ayudar a identificar todos los flujos que vamos a ir viendo ahorita. Entonces, vamos a ver nuestro reto del día de hoy. Nuestro reto del día de hoy es ver 12 procesitos, 12 diagramas que vamos a utilizar. Estos diagramas, chicos,
No todos los tengo que utilizar en mis operaciones, ¿sí? Estos diagramas los utilizamos dependiendo la operación, dependiendo lo que queramos analizar. En este caso, nuestro primer diagrama de procedencia es cuando de pronto yo quiero saber o conocer cuáles son los pasos que debo desarrollar para ejecutar una actividad o una tarea, porque no estoy seguro de qué es lo que debo hacer o cómo lo debo hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso A? ¿Cuál es el paso B? Entonces, aquí en el diagrama de precedencia nos da la información para poder hacer esta tarea. ¿Listo? Ese es nuestro primer proceso. Ahora, ¿por qué les estaba preguntando si se acordaban nuestros gráficos? Hay un diagrama que es el diagrama de flujo o recorrido, más llamado flujo de recorrido. Entonces, ¿se acuerdan que hace 8 días hicimos un ejercicio donde había una persona que iba a hacer un sándwich y se movía, iba a la nevera, iba a la mesa? Entonces, este diagrama de flujo o recorrido, ¿qué nos permite? Nos permite identificar cuáles son las trayectorias, ¿sí? O actividades que van asociadas y que en una planta, en un espacio determinado para hacer unas actividades, pues nos dice cómo nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros identificar? Entonces, si ven, acá estamos diciendo que había unos enlatados, que habían unos granos, que habían unas como esto es como unas góndolas dentro de un supermercado. Entonces vemos que miren, hay unas tareas y hay unas actividades, hay unos desplazamientos, hay unas demoras, como mencionaba, hay unas inspecciones porque tengo que esperar y verificar. Entonces, este diagrama de flujo recorrido, ¿qué es? ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para ubicarnos espacialmente dentro del espacio o dentro del proceso que estemos desarrollando. Acuérdense, chicos, que como les he dicho, esto puede ser un diagrama de recorrido, pensémoslo también en una oficina, en un banco, ¿sí? En un banco cuando, por ejemplo, voy a hacer un trámite como abrir una cuenta, porque algunas veces, o voy a solicitar un préstamo, algunas veces yo estoy sentado enfrente de la persona, del asesor comercial, pero el asesor comercial tiene que ir a desplazarse porque tiene que ir o a traer la papelería o porque necesita en algunos casos el visto bueno de un supervisor o porque tiene que ir a buscar en la fotocopiadora, sacar la fotocopia de los trámites de la cédula. Entonces, miren que este diagrama de recorrido lo que nos hace es ubicarnos espacialmente a través de un diagrama de cómo estamos moviéndonos o cómo nuestros procesos se están moviendo, ¿sí? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la ineficiencia que podemos llegar a tener cuando hacemos recorridos muy grandes para obtener un resultado, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a permitir es ubicarnos espacialmente en un espacio, en una organización. ¿Listo? Ay, quedó duplicado. Ahora, entonces, hablábamos de que ya tenemos, algo que nosotros siempre tenemos que tener presentes en este diseño, chicos, es tener muy claro qué significa cada una de esas imágenes, de esos iconos, porque son los que nos van a permitir identificar las actividades que se desarrollen en un proceso. Entonces, en este caso, este es el diagrama del proceso de ensamble.
¿Qué quiere decir? Este diagrama es la representación gráfica de las fases que se desarrollan para la ejecución de un trabajo o una actividad. ¿Qué muestra por lo general? Los materiales a entrar en el proceso, las operaciones que se realizan y el orden que se ensambla. Entonces, si ustedes ven, aquí estamos teniendo un proceso de ensamble donde todo parte de un proceso de almacenaje. Luego vamos a tener unos traslados, voy a tener que en algunos procesos medir y cortar, tengo que pintar, tengo que ensamblar, tengo que soldar. Y miren que cada una de estas actividades la estoy identificando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el diagrama. 5 minuticos. ¿Cada uno tiene papel y lápiz ahí a la mano? Sí, señor. Listo. Entonces, con los iconos que ya hemos conocido, que son una operación, un traslado, una inspección, vamos a ensamblar una bicicleta. Les acabo de comprar una bicicleta, me llegaron todas las piezas. ¿Cómo harían ustedes ese diagrama de ensamble? ¿Cuántas actividades le colocarían y qué harían? Entonces, 5 minutos para que lo pinte en su cuaderno y no lo comenta. ¿Cómo nos fue? Tratando de pintar un ensamble con nuestros... ¿Cómo nos fue, chicos? ¿Fácil, difícil? No saben, no responden. Pues, profesora, para mí, o sea, yo necesito saber porque no sé cómo se llaman como las partes de la bicicleta. Yo sé que están las llantas y el asiento. Pero bien, no importa, cogiste el asiento, cogiste las llantas y se las colocaste. O sea, lo importante de estos diagramas es que empecemos a desglosar el trabajo y las tareas, así no nos sepamos todas las partes, es entender que que hay una secuencia lógica de cualquier tarea que tú vayas a hacer, de cualquier actividad. Y este proceso, lo que nos ayuda estos diagramas es a estandarizarlo, que nosotras, por ejemplo, como estás diciendo, acá hay unos chicos más expertos. Ronald nos está diciendo, está el marco, están las ruedas, está el sillín, está la cabrilla, pero al final es que poco a poco nosotros primero tenemos un inventario de actividades o de piezas, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Pues que ya sabemos que a través de estos diagramas, de estos flujos de ensamble, pues vamos a poder tener todos, así no conozcamos, de bicicletas, pues vamos a poder armarlo o poder leerlo. Entonces, estos diagramas lo que nos permiten es estandarizar un poco eso, es tener una representación gráfica de todas las fases que se desarrollan durante un trabajo, ¿sí? Entonces, este es nuestro diagrama de proceso de ensamble, que nos permite identificar a través de una manera gráfica todos los componentes que vamos teniendo. Luego, tenemos ese proceso de ensamble que lo hicimos anteriormente, ahora lo vamos a complementar, ¿sí? Y es que el diagrama de proceso de ensamble también podemos relacionarlo como esa descripción gráfica entre las secuencias de 2 o más actividades que se estén relacionando de manera simultánea. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un trabajo que depende o que está acompañado de un proceso de una máquina. Entonces ya lo que estoy empezando a identificar es que hay dos elementos o hay dos recursos, que es el hombre y la máquina, y que cada uno tiene unas actividades que va desarrollando y unos tiempos que va ejecutando. Entonces, por ejemplo, en esta primera etapa, en este
Aquí, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, está el hombre, está en la máquina. Entonces, vamos a pararnos en una empresa de manufactura. Y acá el señor estaba reparando la máquina. Entonces, tuvo que configurarla, tuvo que colocarla, calibrarla, y ya la dejó calibrada. Y le dio, ok, la prendió, dio apertura para la ejecución del proceso. Entonces, ¿qué está pasando? El hombre el señor, porque si estoy hablando de una empresa manufacturera, puede que él no se va a ir. Él está ahí, lo que pasa es que está en una actividad ociosa, mientras el que está produciendo es la máquina. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué pasa? Aquí lo que puedo empezar a identificar es cómo en este diagrama de ensamble puedo ver diferentes recursos y cuál es la correlación que están teniendo. Entonces, por ejemplo, miren, acá tenía un ciclo que duraba 4 minutos y había un operador y una máquina. Y el operador, la personita, tenía un tiempo ocioso, pues digamos que pensemos o asumamos que cada una de estas tareas era de 1 minuto. Está durando 3 minutos ocioso mientras está trabajando la máquina. En este siguiente ciclo, que son actividades en paralelo, aquí, ¿qué pasa? Mira, el señor reparó la máquina 1, mientras la máquina 2 estaba trabajando. Puso a reparar la máquina 2 y la otra estaba trabajando. Luego, él quedó ocioso mientras reparaba la máquina 3, ya quedó, ahí también estaba en esa actividad de calibración. Y el final también. Entonces era un ciclo de 4 minutos donde la máquina 2 estaba trabajando full, donde una máquina no estaba trabajando y donde el hombre tuvo 2 minutos productivos, o por decirlo, estaba trabajando, y 2 minutos ociosos. Entonces, este diagrama lo que nos permite y lo que nos empieza a mostrar es cómo puedo correlacionar diferentes recursos asociados a una misma actividad. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de procesos, hablábamos de actividades y de tareas? Entonces, aquí estoy ejecutando una actividad que tiene 4 tareas, donde puede que esas 4 tareas genere una reparación en máquina, una actividad que esté ejecutando el hombre de reparar la máquina, un trabajo y un tiempo ocioso. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros estamos haciendo todo el análisis y estamos levantando todos los flujos de proceso, algo que siempre tenemos que tener muy presente es la identificación del proceso que estamos haciendo. Entonces, siempre vamos a tener que en los formatos que vayamos a tener, vamos a identificar cuál es la actividad, cuál es el proceso, cuál es el área y el análisis que estoy haciendo. Este gráfico, Simo, lo que nos permite es ver las actividades que está haciendo una persona por sus lateralidades, es decir, qué está haciendo en la mano izquierda, qué está haciendo en su mano derecha y qué actividad y tiempo le está tomando cada uno. Ustedes dirán que ¿cómo así que por mano derecha, mano izquierda? Muchas veces hay actividades donde requieren, digamos que el desarrollo de un control, de una verificación o de una digitación o de una ejecución de una mano diferente a otra. Y esto es parte de lo que estamos viendo en Tiempos y Movimientos, y es entender a la mínima expresión de la tarea con los recursos que estemos desarrollando. Entonces, este gráfico, Simo, describe de manera simultánea cómo se están ejecutando las actividades entre una mano y otra.
Por ejemplo, los cajeros en el banco. Ajá. Ronald, ¿tienes micrófono? Ronald tiene micrófono. Quisiera que... ¿No? Bueno. ¿Por qué mencionas el cajero en el banco? Entonces, porque ustedes ven que los chicos en los bancos, ellos se están atendiendo, ellos se están digitando de una manera, con la otra están de pronto recibiendo, firmando, sellando. Esos tiempos o esos movimientos que ellos hacen cuando cuentan el dinero, cuando digitan, cuando sellan, pues son los tiempos que en un estudio de tiempos y movimientos debemos tener presente. Señora. Profe, no, pues yo quería comentarte un poco, ya que mi compañero pues no tiene micrófono. Pues Pues yo básicamente hago lo mismo, o sea, yo estoy atendiendo a las personas, estoy recibiendo el dinero, estoy sellando los recibos, con la otra mano estoy abriendo el cajón del escritorio, entonces se realizan muchas cosas a la vez. ¿Tú trabajas en un banco? Trabajo para una empresa de telecomunicaciones. Ok, pero es lo mismo. Entonces, lo que tú estabas diciendo, en una actividad o en tu día a día, tú estás haciendo, como tú lo dices, muchas cosas al tiempo, ¿no? Y empiezas a desarrollar unas habilidades con la mano que seas más diestra, ¿no? El digitar, como ya te aprendes el teclado. Sí, total. Ya no necesitas verlo, pero cuando tú estás haciendo el análisis, o sea, sal de tu rol, ¿no? Entonces, ahora yo te contrato a ti para que mires y analices ese puesto de trabajo, qué oportunidades de mejora tiene. Entonces, si tú te extraes, tú tienes que empezar a ver todas esas particularidades. Es, ok, mientras está haciendo, ¿qué está haciendo con la mano derecha? ¿Qué está haciendo con la mano izquierda? Mientras está haciendo un registro, mientras está haciendo está digitando, mientras abre el cajón, como tú lo dices. Entonces, miren que tienes que, cuando estamos haciendo estos tipos de ejercicios, lo que nos permite ver es identificar todos esos movimientos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos, a ver, ¿quién se acuerda de un concepto que hablábamos de fatiga? ¿Sí se acuerdan? Sí, señora. Y que la fatiga, ¿qué es? Es como ese sobreesfuerzo que termina haciendo el cuerpo cuando está desarrollando una actividad. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando nosotros estemos analizando un puesto de trabajo, veamos este tipo de cosas, como lo decía la compañera. Si le preguntamos a la compañera, habrán momentos donde termina súper cansada, hay momentos cuando son picos, digamos, de alto tráfico o porque es un pago o porque hay, bueno, por alguna razón, ustedes van a ver que terminan con un cansancio adicional. Y es porque, ¿qué es lo otro que nosotros siempre tenemos que ver desde nuestro rol cuando estemos analizando tiempos y movimientos desde de una operación? Es que debemos buscar ser lo más eficientes, es decir, permitir que la persona que esté analizando, que esté trabajando, pues sea lo más fácil para ellos y no genere un reproceso. ¿Listo? Otro diagrama que nosotros vamos a tener, que vamos a poder utilizar, es el diagrama de frecuencia de viajes. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos permite identificar, bueno, ¿cuál fue la distancia recorrida? ¿Cuántas veces fue y volvió de un punto a otro? Esto nos, por ejemplo, hagamos un ejercicio coloquial con un restaurante, por ejemplo. Un mesero, ¿cuántas veces puede ir y volver hasta, hasta las mesas? ¿O cuántas veces puede terminar yendo a la caja? ¿O
a donde tenga que registrar la comanda. Entonces, ustedes ven que hay algunos restaurantes que de una u otra manera, que son de pronto cuando tienen muchas mesas, dividen a sus meseros para que tengan una cobertura de X espacio. Y es porque estos tiempos pues también terminan siendo ineficientes cuando tengo que generar que una persona vaya y venga, vaya y venga. Entonces, estos diagramas de frecuencias, así como estábamos viendo el anterior que me dice cuánta distancia me toma en uno y otro, este tipo de diagramas me está mostrando es cuál es la frecuencia que termina haciendo en esos viajes. ¿Cuántas veces tengo que ir a hacer, o ir y recoger una información, o ir a dar un formato o pedir una información adicional? ¿Quién quisiera compartirnos un ejemplo que se le ocurra de dónde podríamos aplicar este diagrama de frecuencia de viajes? Una operación que ustedes vean o una actividad que ustedes vean que a la persona le genera muchos desplazamientos. ¿Qué se les ocurre? Profesora. Dime, hola. Yo estaba aquí pensando en un ejemplo que puede ser muy básico o algo simple, pero por lo menos cuando uno está cocinando, ¿no? Y nos pasa mucho. Entonces, si no nos programamos, entonces empezamos, ay, se me olvidó la sal. Entonces vaya a la tienda por la sal, pero entonces no viró y no había el tomate y no había la cebolla, entonces toca volver a ir. ¿Y cuántas veces abrimos la nevera para sacar cosa por cosa? Entonces, aplicándolo más como a la parte del hogar, porque hay muchas otras actividades también que generan este diagrama, pero se me vino a la cabeza lo que no, está bien, cocinando. Está bien, está perfecto. Miren, estos diagramas, más que ustedes, lo más importante de esta información que hemos estado desarrollando en esta materia, de entender que es una actividad, de que lo mido, de que hay una entrada, de que hay una salida, esto aplica para todo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de un diagrama y que está asociado a que vamos a hacer una pasta. O sea, lo importante, chicos, acá es que ustedes entiendan el concepto, que si lo puedo aplicar en la casa, lo puedo aplicar en mi día a día, lo puedo aplicar en una empresa, lo puedo aplicar en una fábrica, lo puedo aplicar en una empresa de servicios, es válido, ¿sí? O sea, lo importante es que ustedes tengan el concepto claro de cada uno de estos. Ronald nos estaba compartiendo que él veía el reabastecimiento al surtido en un almacén, ¿sí? Puede darse cuando los mercadistas tienen que surtir las góndolas y de pronto la bodega no queda tan cerca y tienen que ir y venir, y eso les genera desplazamientos y eso les genera fatiga. Acuérdense que cuando nosotros estamos trabajando todos nuestros diagramas de proceso, tenemos que pensar es en evitar la generación de fatiga, porque cuando una persona tiene fatiga en su puesto de trabajo, pues no es tan productiva. Vamos a ver más adelante cómo es que yo tengo que calcular la productividad de una persona. Eso, acá Ronald decía cuando, por ejemplo, tienen que ir a reabastecimiento en un segundo piso, o si lo vemos en un montallantas, ¿sí? Que de pronto no tienen, cuando tú vas a que te hagan la revisión del vehículo y desmontan la llanta y la llanta la tienen que llevar a otro lugar para hacerle la calibración y mirar y devuélvase y tiene el peso de la llanta. Entonces, este diagrama lo que nos permite es ubicar esos tipos de desplazamientos, cuál es la frecuencia que tengo que hacerlos. En el caso del ejemplo que pone el compañero, entonces si es un mercadista que tiene que subir y bajar escaleras todo el día para surtir, la góndola, pues cuántas será la frecuencia con la que esa persona está suba y baje, suba y baje. ¿Listo? Ay, espérenme.
¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, señora. Sí, Son profe. muchos diagramas, son como 12, pero al final lo más importante es, como decía la compañera, entender en el día a día. Si lo entiendo para hacer un arroz, pues me sirve para todo. Acuérdense que esto lo llevo desde lo chiquito a lo grande. Este diagrama, otro diagrama que tenemos se llama mano izquierda, mano derecha. Y es complementando al anterior, al CIMOS que vimos, este ya es más enfocado en qué hago con cada una de las manos. Entonces aquí estamos haciendo una carta, vamos a firmar. Entonces la mano izquierda toma el papel, la mano derecha busca la pluma o el esfero. Una sostiene, la otra busca colocar la pluma, la otra sostiene el papel, la otra la mano derecha hace mover el esfero o la pluma hacia el papel. La otra presiona el papel y la otra coloca la pluma para escribir. En la otra presiona el papel o lo tiene y la otra lo firma. Entonces, este diagrama lo que hace es mostrarme detalladamente qué hago en cada una de las manos. Que es súper clave que tenemos que, con una mano recibimos el dinero de nómina y con la otra entrega. Más o menos, Juan. Eso es como cuando a ti te pagan la nómina y entonces en menos de 15 minutos tú ya estás registrando tu salida de flujo de caja, ¿sí? Lo importante es acá, tenemos que ir viendo y tenemos que ir colocando, es tener muy presente, esos diagramas, esos símbolos son los que me dicen que estoy haciendo, para no decir, para que todo sea muchísimo más simple de entender. Entonces, mano derecha, mano izquierda, como dice Juan, llega la plática, más me demoró. En una mano voy revisando el saldo de la cuenta y en el otro estoy registrándome para que el pago de las deudas que tenemos, de las obligaciones financieras. Ahora, tenemos otro diagrama que se llama los flujogramas. Estos flujogramas lo que van haciendo, miren que vamos partiendo de lo sencillo y vamos cada vez complementando un poquito más. Y vamos dándole más robustez al análisis que estamos haciendo. Entonces, un flujograma también es una representación gráfica que nos permite en procesos complejos donde hay diferentes tipos de decisiones, nos describe cómo se va ejecutando el proceso. Entonces, algo como les decía, siempre que nosotros vamos a hacer un proceso, vamos a analizar un flujo de una operación o vamos a desarrollar, a validar un proceso o vamos a analizar cuáles son las tareas que están asociadas a una actividad, siempre tenemos que identificar cuál es ese proceso que voy a analizar. ¿Qué es otra cosa muy importante? Ver con qué operador o a quién le voy a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque ustedes nos vamos a dar cuenta más adelante que no todas las personas tienen las mismas habilidades y las mismas competencias. Entonces, por eso siempre debemos hacer un muestreo para poder ejecutar ese flujo o ese análisis de ese flujo de proceso. Porque no puedo coger ni al más rápido, ni puedo coger al que más se demora, porque pues eso no nos permitirá tener un tiempo promedio adecuado. ¿Qué tenemos también? Vamos a tener en la parte inferior, miren que acá, en estos diagramas o en estos flujogramas, lo que yo tengo es una actividad, digo cuáles son el inventario de actividades y voy a ir identificando esa actividad que corresponde, si a una actividad o una operación, si es un traslado, si es una espera, si es una inspección o si es un tiempo en almacenamiento. ¿Qué debo tener presente acá también? Aquí tengo que tener presente cuánto tiempo me está tomando cada una de esas tareas. Y si hay un desplazamiento o hay un traslado entre uno y otro, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es la distancia que debo
que voy a tener para ejecutarla. Entonces, miren que aquí ya estamos analizando dos variables adicionales a las tareas, que es el tiempo que me está tomando y la distancia que me va a tomar. ¿Qué es importante? Miren que acá arriba nosotros empezamos, acuérdense que cuando nosotros analizamos o empezamos a ver flujos de proceso en tiempos y movimientos, no es para estar encima de la persona y diciendo usted qué está haciendo, sino para identificar oportunidades de mejora que estos pueda tener, ¿sí? Entonces, con base en eso, aquí nosotros ya podemos empezar a identificar qué mejoras puedo ejecutar en ese proceso. ¿Qué pasa si yo reduzco los tiempos de los traslados? ¿O qué pasa si mejoro esa demora o esa espera no es necesaria? ¿O ese almacenamiento que estoy teniendo tampoco es necesario? ¿Qué es? Y al final lo que estamos acá arriba identificando, que estos son como los elementos que pueden tener en sus diagramas, pero pueden ser desarrollados, diseñados como ustedes lo quieran hacer. Es el resumen, cuántas operaciones tuve, cuánto tiempo fue los traslados, cuántas inspecciones hice, cuántos almacenajes hice, cuántas demoras. Esto, acuérdense que acá lo que estamos haciendo es desagregando nuestros procesos en actividades y en tareas, ¿cierto? Para poder conocer cómo estamos operando. Otro diagrama, que este es un diagrama que es utilizado mucho también en la gestión de proyectos. No sé si hasta ahí, chicos, tengan alguna inquietud, comentario. ¿No? Bueno. Entonces, los diagramas de Gantt son muy utilizados también en temas de gestión de proyectos, porque estos diagramas lo que nos permiten... Ay, ¿se dejó de ver? Sí, profe. Sí, señora. Ahí ya volvimos. Listo. Sí, señora. Entonces, los diagramas de Gantt, ¿qué nos permiten? Los diagramas de Gantt, que también son muy utilizados en la gestión de proyectos, lo que nos permiten es hacer una planificación y una programación de las operaciones. Porque acá lo que vamos a mostrar es cuáles son las actividades y cuándo las voy a hacer y cuánto tiempo me va a tomar. Entonces, si ustedes ven, acá yo tengo mi inventario de actividades y yo acá voy a tener una escala de tiempo donde me va a decir cuánto tiempo me va a tomar, qué días lo voy a hacer, y voy viendo si hay tareas, como veíamos anteriormente. Aquí estamos diciendo que todas las actividades en teoría son predecesoras, es decir, la actividad 2 depende de la actividad 1, la actividad 3 depende de la actividad 2, por cómo está graficado. Pero puede mostrarme también en la diferente escala de tiempo que tenga las actividades que pueden ser desarrolladas en paralelo, ¿sí? Es decir, que tengo actividades que se van ejecutando en paralelo. Si no hay problema, las puedo ir. ¿Cómo lo puedo identificar? También de acuerdo al diagrama de predecesoras que vimos al inicio, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, yo puedo ir leyendo el periódico mientras voy desayunando, como veíamos el ejemplo. Y esto lo que me va a permitir es ver gráficamente estas condiciones. Ahora, digamos que ya vimos cómo se van identificando, vamos viendo gráficamente los procesos. Así es, cuando tú manejas Project, ¿qué te muestra Project? Project lo que te muestra es una línea base de tiempo, ¿cierto, Juan Manuel? Donde tú estás identificando en obras o en cualquier tipo de proyecto, pues es una línea de tiempo, donde tú tienes un análisis de cuáles son las actividades, cuáles son los recursos involucrados y cuándo lo vas a ir ejecutando. Project, digamos que es una de las herramientas que más te permite pues cuando tú trabajas Project, para los que la conocen,
pues lo que tú más utilizas ahí es el diagrama de Gantt, porque así puedes ver la línea, la ruta crítica del proyecto, ¿cierto? Lo mismo pasa con los diagramas de operaciones. Tú vas a conocer cuál es la línea, cuál es la ruta crítica de ejecución de un proceso o de una operación, porque vas a saber cuál es ese tiempo que tú vas a tomar para ejecutar, que si se te atrasa una actividad o una tarea, se te puede aplazar todo el proyecto. ¿Y vas a decir algo más que no te deje hablar? Sí, profesora, es como usted dice, Project de eso se trata, de trabajar de pronto simultáneamente también actividades programadas como tal. Project tiene una lógica y es un poco lo que vamos a ver ahorita, y vamos a ver un videito que me pareció un ejemplo súper sencillo, y acuérdense que esto se va complejizando, pero si entendemos el concepto es lo más importante. Y es los diagramas PER, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo de operaciones, de procesos o de proyectos, pues uno utiliza también estos diagramas para planificar y acompañar cuál es el avance que se va teniendo en cada una de las actividades. Aquí, ¿qué vamos a ver en este diagrama? Es un diagrama que nos permite conocer las desviaciones que se pueden ir presentando en el proceso. Y estas desviaciones parten de las características que yo debo tener cuando hago un diagrama PER. Y es un diagrama PER, ya vamos a ver el video, nos permite mostrar también de manera gráfica cuáles son una línea de tiempo. Solo que aquí vamos contemplando qué actividad en un diagrama PER vamos a ir sumando lo que estamos viendo hasta el momento, porque tengo que tener presente cuáles son las actividades predecesoras que tuve, ¿cierto? ¿Cuáles son, cuánto tiempo estoy ejecutando en cada una? ¿Cuál es el instrumento de cálculo que me permite medirla? ¿Y cómo las voy correlacionando? ¿Sí? Que también es importante, como decíamos anteriormente, hay tareas que pueden llegar a ser paralelas. Esas tareas, pues lo que nos permite en el diagrama es poder verlo. Espérenme un momento. Ya. Espérenme para que la podamos ver mejor. Listo. Chicos, ¿me avisan por favor? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. ¿Se escucharon? Sí, profe, sí escucha. Sí, señora. Listo, entonces ya, a ver. El día de hoy hablaremos del diagrama de PERT. Este diagrama es un método que facilita la planeación de proyectos, ya que muestra de forma gráfica una red de tareas en cadena, las cuales te permitirán alcanzar los objetivos de cada uno de tus proyectos. Así que para entender más y saber cómo realizar este diagrama, te invito a que me acompañes a realizar un ejemplo. El proyecto para este ejemplo será la elaboración de un espagueti. Los pasos para realizar el gráfico de PERT son los siguientes. Identificar todas las actividades del proyecto y asignarles una letra. Para esta actividad debemos de realizar las siguientes actividades: cocer la pasta, escurrir la pasta, preparar la salsa de tomate, cocinar la salsa de tomate, integrar la pasta a la salsa de tomate, cocinar la pasta con la salsa de tomate y servir. Identificar sus interrelaciones y sucesiones. Cocer la pasta es la primera actividad, por lo tanto no tiene una actividad precedente. Escurrir la pasta. Para esta actividad previamente debemos de tener la pasta lista, por lo tanto su actividad precedente es la actividad A. Preparar la salsa de tomate. Para esta actividad no depende de la actividad A y B, por lo tanto no tiene una actividad precedente. Cocinar la salsa de tomate. Para esta actividad previamente necesitamos haber preparado la salsa de tomate, por lo tanto su actividad precedente es la actividad C, integrar la pasta a la salsa de tomate. Esta actividad depende de la actividad B y D, ya que se necesita tener la pasta escurrida y la salsa de tomate lista.
cocinar la pasta con la salsa de tomate. Para esta actividad necesitamos previamente de la actividad E, por lo tanto esta actividad es su actividad precedente. Y por último está la actividad de servir, que tiene como precedente la actividad F, que es cocinar la pasta con la salsa de tomate. Indicar el tiempo de ejecución de cada una de las actividades. Los tiempos pueden ir desde minutos, horas, días, semanas, etc., siempre y cuando todos los tiempos tengan la misma unidad de tiempo. Dibujar la red. Para ello vamos a utilizar 3 símbolos. El círculo es un nodo el cual representa el inicio y fin de una actividad. Línea o flecha, la cual representa una actividad. Línea punteada representa actividades ficticias mismas que no consumen tiempo. Se utilizan para indicar precedencia o dependencia. Iniciamos con un nodo inicial. Posteriormente vamos a indicar la actividad A, la cual no tiene precedente, entonces la sacamos del nodo inicial. Indicamos la actividad y su tiempo de duración, que son 10 minutos. Después vamos a indicar la actividad B, la cual precede de A. Indicamos la actividad y su tiempo de ejecución, que son 5 minutos. Después vamos a indicar la actividad C, la cual no tiene precedente, entonces vamos a sacarla del nodo inicial. Indicamos la actividad y su tiempo de ejecución, que son 5 minutos. Seguido de ello vamos a indicar la actividad número D, la cual precede de C. Indicamos la actividad y su tiempo de ejecución, que son 8 minutos. Después vamos a indicar la actividad E, pero precede de B y D. En este caso no vamos a poder poner 2 líneas y juntarlas en un nodo porque no hay 2 actividades. Esto es erróneo. Para ello vamos a utilizar una línea punteada, la cual nos indica que es una actividad ficticia, la cual estamos utilizando para unir estas 2 actividades. En tiempo vamos a indicar un tiempo de 0. Con ello ya juntamos la actividad B y la actividad D. Y posteriormente vamos a sacar la actividad E. Indicamos la actividad y su tiempo de realización, que son 2 minutos. Después indicamos la actividad F, la cual precede de E. Indicamos la actividad y su tiempo de ejecución, que son 5 minutos. Y por último vamos a representar la actividad G, la cual precede de F. Indicamos la actividad y su tiempo de realización, que son 2 minutos. Numerar los nodos. Posteriormente vamos a enumerar cada uno de nuestros nodos, iniciando de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Sacar el tiempo más temprano de la ejecución de una actividad. Después vamos a sacar el tiempo temprano y para ello vamos a sumar los tiempos. Iniciamos con un tiempo de 0 y vamos a sumar 0 más 10 es igual a 10. 10 más 5 es igual a 15. Pero aquí, como tenemos 2 actividades que pueden llenar esta casilla, entonces vamos a poner el 15 aquí arriba por lo mientras. Y seguimos del otro lado. 0 más 5 es igual a 5. 5 más 8 es igual a 3. 13 más 0 es igual a 13. Entonces, con ello tenemos 2 valores que pueden ir en esta casilla, pero como estamos sumando, vamos a tomar el número mayor de estos 2, que es 15. Y seguimos. 15 más 2 es igual a 17. 17 más 5 es igual a 22. 22 más 2 es igual a 24. Sacar el tiempo más tardío de la ejecución de una actividad. Posteriormente vamos a sacar los tiempos tardíos y lo vamos a sacar restando los tiempos, iniciando con el tiempo final, que es 24. Sería 24 menos 2 es igual a 22. 22 menos 5 es igual a 17. 17 menos 2 es igual a 15. 15 menos 0 es igual a 15. 15 menos 8 es igual a 7. 7 menos 5 es igual a 2. Pero aquí tenemos 2 posibles resultados, entonces ponemos el 2 por acá. Después sería 15 menos 5 es igual a 10. 10 menos 10 es igual a 0.
Y aquí tenemos nuevamente dos valores que pueden ir en esta casilla y como estamos restando se va a poner el número menor de estos dos números, que es 0. Sacar el tiempo de holgura, que es el tiempo máximo permitido en que una actividad puede llegar a retrasarse. Para sacar la holgura vamos a restar nuestro tiempo tardío menos nuestro tiempo temprano. Para ello iniciamos 0 menos 0 es igual a 0, 7 menos 5 es igual a 2, 15 menos 13 es igual a 2, 10 menos 10 es igual a 0, 15 menos 15 es igual a 0, 17 menos 17 es igual a 0, 22 menos 22 es igual a 0, 24 menos 24 es igual a 0. Con ello ya detectamos que hay dos actividades únicas que tienen holgura, que tienen dos, o sea que tienen 2 días que puede retrasarse, por decir así, la operación para poderlas realizar y cumplir con los tiempos. Y por último, identificar la ruta crítica. Es el tiempo mínimo necesario para el desarrollo del proyecto, siendo esta la trayectoria más larga de inicio a fin. Y las actividades que nos indican 0 son aquellas actividades que se deben de cumplir en el tiempo establecido, ya que de lo contrario pueden retrasar la operación y generar cuellos de botella. Al identificar estas actividades que tienen 0 tolerancia, vamos a poder establecer nuestra ruta crítica y dar seguimiento para que se ejecuten los tiempos establecidos. Bueno, de mi parte es todo. Espero que esta información te haya servido. Bueno, chicos, ¿cómo nos fue? Creo que el video nos ayuda a entender de manera muy clara. ¿Me están escuchando? Sí, señora, fuerte y claro. Sí, Bueno, profe. listo. Creo que el video nos ayuda a entender muy clarito cómo funciona el diagrama PERT. Y lo hicimos con algo muy sencillo que una de sus compañeras decía, pensé en el ejemplo de cómo cocinar y miren que acá lo estábamos haciendo en una pasta. Y es entender que este diagrama, el diagrama PERT, lo que nos indica es saber cuáles son las actividades, las tareas que requiere para ejecutar, cuánto tiempo se toma hacerlo, cuánto es el tiempo que puedo tener de holgura, es decir, la diferencia o el espacio, y cuál se me vuelve mi ruta crítica cuando no tengo posibilidades de que exista una desviación del tiempo, porque si hay una desviación, se daña todo el proceso. Estos diagramas o estos flujos los utilizamos tanto para la gestión de procesos, porque así yo voy a saber que para poder hacer la fabricación de X, Y o Y servicio, me toma tantos días porque los tiempos que estoy ejecutando son A o B. También los ejecutamos, y es un concepto que utilizamos mucho en la gestión de proyectos, en la gestión del tiempo de proyectos, porque así voy a saber que las actividades que voy a estar desarrollando en mi proyecto, pues cuál es la holgura, cuál es el tiempo que puedo llegar a desviarme o si no tengo desviación. ¿Listo? Y por último, vamos a conocer otro diagrama que es el diagrama causa-efecto o espina de pescado. Este es un diagrama también que nos permite hacer un análisis de problemas a través de entender el porqué, los 5 porqués, o sea, qué está pasando en cada uno de los elementos que uno puede llegar a tener, como en el ejemplo que tenemos expuesto donde tenemos un producto con defecto. Entonces puede ser que ese producto con defecto, pues en este caso tengo 4 elementos que pueden ser lo que está pasando. El personal, pueden ser las personas los que están fallando, la maquinaria, porque de pronto estoy haciendo un proceso metalmecánico y lo que está fallando es que la troqueladora no está siendo eficiente, el método de trabajo, porque la manera como estamos ejecutando las actividades no son las idóneas, o porque la calidad del material que estamos desarrollando tampoco es el idóneo. Entonces también vamos a ver un videíto que creo que nos ayuda a entenderlo muy bien y nos facilita de pronto el entendimiento. Entonces espérenme un momento.
Ya les pongo el video. Hola chicos, hoy les vengo a hablar del diagrama de Ishikawa, o también llamado diagrama de espina de pescado, dado su estructura. Esta consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de gestión de calidad. Esta es ampliamente utilizada dado que orienta a la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño eficiente. La estructura es intuitiva. Primero se va a identificar un problema o un efecto, que se representará con la cabeza del pez. Luego, en la espina del pez se enumeran el conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. Adicionalmente, a cada causa se le puede ir agregando con mayor detalle una subcausa. Esto es útil al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, imaginemos que llego a mi auto después de un día agotador de universidad y este no enciende. Ahí me encuentro ante un problema. Luego analizamos las posibles causas. ¿Por qué el auto no funciona? Primero, podrían ser problemas al motor. Por ejemplo, que la correa de transmisión esté dañada o el sistema de partida esté dañado o simplemente que el auto esté sobrecalentado. También podría darse por falta de insumos o materiales, como por ejemplo que la batería esté descargada o sin combustible. También me puedo imaginar que podría ser un error en los métodos utilizados, como el engranaje que esté en una posición incorrecta, o podrían ser problemas asociados al personal, como por ejemplo la falta de mantenimiento del auto o la falta de entrenamiento, o también podrían darse por condiciones ambientales, como por ejemplo la existencia de climas fríos. Las causas se van a definir en, podría ser primero mano de obra, maquinaria, métodos, materiales, medio ambiente o distintas medidas. De estas subcausas podríamos ir desarrollando otras subcausas. Por ejemplo, en el caso de falta de insumos, nos imaginamos que puede deberse por falta de insumos como la batería descargada. Y esta se puede deber al cumplimiento de la vida útil o porque se nos olvidó simplemente apagar las luces. Gracias. Listo. Entonces, nuestro último diagrama corresponde a la... ¿Aló? ¿Alguien quería compartirnos algo? ¿No? Ok. Ahí. Entonces, nuestro último diagrama, chicos, es la espina de pescado. ¿Para qué nos sirve? Para analizar las causas raíz de un problema que estemos identificando, porque estamos desglosando cada uno de los elementos o componentes que pueden generar afectación sobre ese defecto, sobre ese problema, y a su vez voy llegando a su mínima expresión para identificar cuál es la causa que lo está generando. Como en este caso estábamos hablando de un producto con defecto, donde estábamos diciendo que era el personal, la maquinaria, el método, los materiales, a través de ir analizando cada uno. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema metal mecánico, estábamos diciendo que las herramientas para hacer como el perfilado, pues no tengan corte, entonces no estén disponibles para poder hacer bien el proceso de corte. Puede que la materia prima que iba a trabajar no me esté funcionando, no sea de buena calidad y esto ocasione que el producto me salga defectuoso. Estos son los diagramas de proceso, chicos, que utilizamos y que podemos correlacionar en el ejercicio de analizar nuestras operaciones, de validar cómo están funcionando, de empezar a entender, como decía nuestra compañera, qué es lo que hago con una mano, qué hago con la otra mano, y poder desglosarla a la mínima expresión, que es nuestra tarea, y poder empezar a hacer un análisis de cada una de ellas. Hasta ahí, dudas, inquietudes.